Palabras como justicia han sido eclipsadas por corrupción, y eso preocupa, porque la mayoría queremos que se tomen decisiones en base de las leyes, simplemente que hagan justicia al que le corresponde. Por eso el título de este discurso de Tesoros de la Biblia: el juicio le pertenece a Dios. Para un ser humano, sin duda, es una gran responsabilidad juzgar según las leyes humanas, tomar una decisión correcta según lo que ya se ha establecido. Pero un humano que use las leyes de Dios para juzgar a otro humano es un asunto muy serio. Por eso es que cuando vemos en la Biblia el mandato de Dios para estos jueces cristianos, ellos deben meditar seriamente en qué se van a basar para tomar una decisión. Veamos cómo lo expone el libro de Deuteronomio capítulo 1 y el versículo 16. La orden de Jehová es: en aquel momento les ordené a sus jueces, cuando escuchen un caso entre sus hermanos, tienen que juzgar con justicia entre un hombre y su hermano o un residente extranjero. En el Israel antiguo debía practicarse eso. Ahora, de la misma manera, los ancianos en la congregación han sido nombrados para juzgar cuando se tratan pecados graves. Por lo tanto, ellos deben hacerlo con justicia, no como personas que van a simplemente dar un veredicto final de una acción donde hubo o premeditación o tal vez una equivocación por desconocimiento. En este caso, los ancianos cristianos deben procurar misericordia cuando sea posible. Por supuesto, si no hay base de esa persona en arrepentirse y sigue manteniendo una misma postura de practicar el pecado, entonces lamentablemente deben expulsar al pecador de la congregación. Por lo general, la expulsión trata de hacer que la persona recobre el juicio, como que se lo sacude para que pueda volver a la organización. Los ancianos deben servir en el interés de la justicia. Deben ser como un escondite contra el viento. Fíjense, por ejemplo, en el dibujo que se presenta en nuestra guía de actividades. Un hermano acongojado cometió un error, está tal vez reconociéndolo, y los ancianos están tratando de llegar a él. No se les ve rostro a ellos de molestos o de venganza, más bien de tratar de que él se arrepienta, que entienda que puede él actuar de una manera totalmente diferente. El recordatorio que encontramos en Deuteronomio 1:17 dice así: no sean parciales al juzgar, deben oír al pequeño lo mismo que al grande. No se dejen intimidar por nadie, porque el juicio le pertenece a Dios. Y si un caso es demasiado difícil para ustedes, deben presentármelo a mí y yo lo escucharé. En este versículo es muy claro: ciertos sentimientos de los jueces tenían que dejar a un lado. Por ejemplo, no podían ser parciales, no podían ser temerosos, tenían que ser personas decididas y no tomar decisión según lo que a ellos les parecería, sino que dejárselo a Jehová. Estas palabras que Moisés indicó mencionó que cuando el caso era muy difícil, tenían que llevarle la situación a él. Él escucharía el caso y lo expondría, por supuesto, a Jehová. Eso es lo que se hace hoy en la congregación. Los hermanos siempre tomarán la decisión según lo que Jehová dicte. Por eso, qué agradecidos debemos sentirnos de tener ancianos en la congregación. Como dice en Hebreos 13:17, queremos ser obedientes y sumisos a los que dirigen. Queremos respetar la decisión que ellos tomen, porque sin duda es según el juicio que le pertenecía a Jehová Dios.